Bueno, vamos con la siguiente charla, también va a ser telemática. Nuestra siguiente ponente es Mara Balestrini. Mara es doctora en tecnología con enfoque social, es CTO del BID Lab, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Mara lidera proyectos de ciencia ciudadana y empoderamiento digital. Es asesora en inteligencia artificial, en IA y digitalización y promueve un desarrollo tecnológico inclusivo y ético. Mara nos va a hablar esta tarde de tecnología e inteligencia colectiva en urbanismo. Ahí la están viendo. Mara, muy buenas tardes y bueno, saludos a Barcelona porque estás en Barcelona, ¿verdad? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Al Me auditorio encanta. yéndote ya. Genial, estupendo. Me encantaría estar ahí con vosotros. Me encanta Tenerife, pero bueno, la próxima vez espero estar ahí. Una pequeña corrección. Hace un mes y medio que salí del grupo BID, entonces actualmente trabajo como consultora y esta serie de ideas que os voy a mostrar son parte de mi trabajo fuera del grupo BID. Entonces, vamos a ello. A ver, os voy a compartir mi presentación para que me digáis si la estáis viendo correctamente ahora. ¿Sí? Estupendo. Vale. Sabemos que las ciudades cada vez más se hacen inteligentes a través del uso de datos. Y de hecho, muchas de las presentaciones que habéis visto hoy han tenido que ver con el tema de los datos. Pero en general, esto se habla desde el punto de vista de los datos oficiales de la ciudad, del ayuntamiento, estas estaciones medioambientales, estos sensores que se despliegan en distintas partes de la ciudad y que generan datos a los que tiene acceso el ayuntamiento. De hecho, en la ciudad de Tenerife ya estáis muy claros, en la ciudad de Santa Cruz ya estáis muy claros sobre el uso de los datos y las necesidades que tenéis desde el ayuntamiento que resolver para poder hacer una toma de decisiones basadas en datos. Pero yo hoy os vengo a hablar de un tipo de datos muy particulares y son los datos que están produciendo los ciudadanos. La propia ciudadanía cada vez está más conectada y tiene accesos a sensores que cada vez son más pequeños, más accesibles desde el punto de vista económico y de la usabilidad. Y esta ciudadanía cada vez más se organiza para recoger datos y usar esos datos para, de alguna manera, participar en lo que es el desarrollo de las ciudades. Aquí la gran pregunta es, ¿cómo podemos colaborar con la ciudadanía para mejorar la ciudad? Es decir, ¿cómo podemos trabajar junto con la ciudadanía para aprovechar esa inteligencia colectiva, que es la suma de sus capacidades, sus conocimientos sobre la ciudad, aumentada con esos datos que están recogiendo? Para responder esa pregunta, hace ya casi 10 años, en el año 2016 trabajamos con la ciudad de Bristol, en el Reino Unido, que nos pidió básicamente ayudarles a entender cómo podíamos hacer esto con la ciudadanía para asegurar que aprovechábamos esa inteligencia colectiva para mejorar la ciudad, para que la ciudadanía fuera partícipe de ello. Este modelo es extenso, os he puesto un código QR ahí por si queréis descargar la publicación y utilizarlo más, porque creo que puede ser un gran recurso también para vuestra ciudad, pero rápidamente para explicar de qué va, me gustaría deciros que el punto de partida de cualquier proceso de participación ciudadana en torno a los datos en el territorio tiene que ver con la identificación de problemáticas que afectan a la ciudadanía. En general, los ciudadanos no participan de procesos y siempre desde los ayuntamientos se quejan. Estamos haciendo esto participativo, pero la gente no viene, no participa, porque la ciudadanía va a participar cuando la activa una problemática que le afecta. Y entonces las cuestiones como la movilidad o la contaminación en la ciudad no son suficientemente relevantes para grupos ciudadanos que en general están preocupados por la falta de sillas en las estaciones de buses de mi barrio. O sea, cuestiones muy específicas que les afectan a ellos directamente. Entonces, cualquier proceso de participación ciudadana ha de empezar con una identificación de
asuntos que preocupan a la ciudadanía. Solo así va a ser posible captar su atención e implicarlos. Luego ha de haber un proceso de encuadre, de entender esa problemática para realmente evaluar junto con expertos, con la ciudadanía, si realmente eso se puede resolver, ese problema se puede resolver con datos o no, porque no todo es un problema que ha de ser resuelto con tecnología. De allí va a salir un entendimiento más cabal de, ok, ¿cuál es el problema que se quiere resolver a nivel urbano y puede resolverse con tecnología, con datos y la participación ciudadana? Luego de allí se inicia una fase de co-creación de la intervención para asegurar que los ciudadanos están implicados desde el momento en la toma de decisiones respecto a cómo se va a abordar la problemática. Y en particular aquí yo hago mucho hincapié en la importancia de codiseñar las tecnologías con la ciudadanía, porque necesitamos asegurar que les empoderamos con estas herramientas. Luego un proceso de despliegue de estas tecnologías en las que se van a empezar a juntar los datos. Allí es importante que también se desplieguen las intervenciones necesarias para que la ciudadanía tenga los conocimientos necesarios para entender esos datos. Entender datos no es para todo el mundo. Aquí yo siempre implico a las universidades, a los expertos en el ayuntamiento, en las agencias relevantes, y luego todo un proceso de orquestación, que es cuando abrimos esos datos, esas tecnologías, esa intervención para que más actores, startups, academia, etcétera, puedan explotar esos datos y contribuir también a acercar que esos datos nos puedan dar una solución al problema. Y luego, por último, en la fase 6 se intenta llegar a unos resultados tangibles. En generar de esos resultados suele volver a iniciarse un proceso de identificación, porque al final la ciudad no es que se arregla de un día para el otro, sino que lo que vamos haciendo es interviniendo la realidad a medida que también identificamos otros asuntos. La idea es generar aquí una bola de nieve de procesos ciudadanos y con datos que se retroalimenten y vayan ayudando a resolver distintos asuntos. Os quiero mostrar ahora, en el caso, por ejemplo, de Bristol, cuando hicimos este caso, a la gente le preocupaba el tema de las humedades en las casas alquiladas. Este era un tema que al ayuntamiento jamás se le hubiera ocurrido que era un tema relevante y lo era y afectaba a muchísima gente. Allí, entonces, con las comunidades codiseñamos estas tecnologías que eran unos sapos que ayudaban a entender, eran de código abierto y se podían fabricar en cualquier Fab Lab o Makerspace y permitían medir si el problema era condensación, es decir, me ducho y no abro la ventana, etcétera, o un problema de humedad estructural. Trabajamos con el despliegue de estas redes y logramos tener datos que nos permitieron entender que en realidad las casas con más humedad estaban geolocalizadas en torno de un delta y era esa topografía básicamente la que incidía en la cuestión de la humedad, etc. Esta fue la primera vez que nosotros hicimos este framework, que lo fuimos implementando a medida que entendíamos las características de este framework. Con el tiempo fuimos entendiendo cómo implementarlo más y mejor y ser más efectivos en lo que era llegar a resultados tangibles. Aquí os traigo un caso muy concreto. Diego, el famoso Diego, también conocido como Charlie, por lo que me acabo, como los ángeles de Charlie, porque acaban de decir, me pidió que usara casos muy concretos y cercanos. Entonces os he traído unos casos también en España. Este es un caso en el que aplicamos esta metodología que os acabo de mostrar y os acabo de decir cómo la podéis descargar al problema específico de la Plaza del Sol en Barcelona. Esta era una plaza en el barrio de Gracia donde los vecinos venían quejándose de la problemática de la contaminación acústica desde hacía muchísimos años y el ayuntamiento decía que era una percepción de contaminación acústica. Trabajamos, el problema aquí es que en esta plaza se reúne mucha gente y hasta altas horas esta gente está allí reunida y esto hace mucho ruido e impide el descanso de los vecinos que viven en los apartamentos alrededor de esta plaza. Entonces, ese fue un problema ciudadano, un asunto que preocupaba a la ciudadanía, que descubrimos tras muchos meses de mapeo de problemas en la ciudad. Y como veis, aquí estamos en mi oficina en Barcelona. Cuando anunciamos que íbamos a trabajar en este problema, se activó una enorme comunidad que no cabía en la oficina. Claramente era un tema que importaba mucho a mucha gente. En la definición del problema entendimos que el ruido provenía de la gente que usa la plaza hasta altas horas y que el hecho de que esta sea una plaza que no tiene un uso predeterminado,
es un sitio plano, digamos, permite que la gente la use para hacer botellón, etcétera, cosas que generan mucho ruido. En la fase de codiseño, diseñamos todo un sistema de ensamblaje de estos sensores de código abierto que llaman Smart Citizen y que se hicieron en el Fab Lab de Barcelona, que permiten medir ruido, calidad del aire, luz, se conectan a temperatura, se conectan a Wi-Fi, mandan los datos, pero rediseñamos el sensor, el ensamblaje del sensor y también la configuración del sensor para asegurar que cualquier persona normal podía utilizarlo y entenderlo. Y además codiseñamos la estrategia de sensorización, es decir, dónde íbamos a emplazar los sensores, durante cuánto tiempo, cuándo íbamos a medir. Esa estrategia de sensorización se pudo hacer bien gracias al conocimiento que los vecinos tenían de la problemática que les afectaba. Entonces, ellos votaron las distintas estrategias y la implementamos. Durante 6 semanas, de manera continua, y luego otras medidas de control tomamos, desplegamos sensores en 25 viviendas alrededor de la Plaza del Sol con un esquema de medición de ruido muy específico, muy controlado. Había sensores afuera de las ventanas y adentro de las habitaciones para comparar el ruido que ingresaba. E hicimos todo un proceso con la ciudadanía. Aquí veis a Martí, que en ese momento tenía 12 años, para visualizar e interpretar los datos que nos daban los sensores. En la fase de orquestación abrimos esos datos a la ciudadanía. Aquí podéis ver que en este momento, había unos sensores conectados y otros no. Y esto os lo quiero explicar porque es muy importante. En todo momento los ciudadanos tomaban la decisión sobre si mostraban o no los datos. Los datos siempre se estaban grabando, pero no siempre eran públicos. Y esto tiene que ver con preservar la intimidad de las personas. Pensad que muchos de estos sensores estaban en las habitaciones de las personas. Entonces registraban datos sensibles o muy privados. Entonces es súper importante en todo proceso de participación ciudadana que también los ciudadanos estén al mando de un poco de las reglas para preservar la calidad de los datos, pero también encontrar un equilibrio entre la calidad de los datos y su intimidad y preservar su privacidad. En esta fase de orquestación también hicimos una web del proyecto, pero vimos algo muy interesante, que es que los ciudadanos crearon un Twitter y empezaron a hacer las quejas que ellos hacían a la policía por situaciones de ruido, ya no eran meras quejas, sino que venían acompañadas de los datos del sensor. Es decir, los datos de los sensores empezaban ya a ser utilizados por este grupo de ciudadanos para informar la situación. Aquí rápidamente mostrar los datos. Claramente los datos muestran que en las horas de la noche los niveles de ruido estaban muy por encima de lo que establece la normativa vigente para un espacio de ocio. Estamos hablando de unos niveles de ruido sostenidos muy elevados, incluso por encima de los 70 decibelios, que es lo que la Organización Mundial de la Salud considera que ya puede empezar a afectar tu salud, y que claramente esto se relacionaba con un uso nocturno de la plaza en las horas donde la gente quiere descansar, y también comenzaba los miércoles y se extendía más fuertemente hacia el fin de semana y con algunos picos muy, muy fuertes. Esto es importante porque son los picos realmente los que afectan tu sueño y tu bienestar en casa. Entonces, por primera vez, la ciudadanía tuvo unos datos muy concretos que les permitía explicar la situación. Esto no resolvía el problema. El hecho de tener los datos no quiere decir que acabara con el tema del ruido, ¿no? Pero sí lo que permitió fue instalar el tema de manera muy concreta en el debate público y ayudar, digamos, a que se visibilizara muchísimo esta problemática. Con esta información tomamos la plaza para empezar a invitar a la gente que utilizaba la plaza a entender cuánto ruido estaba haciendo y a informarse sobre el impacto que ese nivel de ruido estaba teniendo sobre la gente que vivía en ese sitio. Entonces, bueno, aquí veis, esta se llamaba la Noise Box, era una caja que tenía un sensor, la emplazamos en el medio de la plaza y la gente podría apretar ese botón y ver cuánto ruido estaba haciendo.
Obviamente esto les permitía entender que realmente los niveles eran muy, muy altos. La idea no era penalizar a los que usan la plaza, sino invitarlos a reflexionar con estos datos también para que colectivamente entendieran que estaban comprometiendo la salud de los que allí viven. Finalmente, tomamos durante el día la plaza, instalamos 5 mesas temáticas para la co-creación de políticas públicas para atacar este problema. Invitamos a los que sufrían el problema y a los que de alguna manera disfrutaban la plaza y ocasionaban el ruido. Entonces, de allí surgieron 17 ideas, de las cuales 5 implementó el ayuntamiento. Se enviaron al ayuntamiento. La primera fue empezar a cambiar el horario de limpieza de la plaza. Se empezó a limpiar a las 12 de la noche. Para esto se mojaba el suelo. Esto hacía que entonces la gente obviamente no se mantuviera sentada allí hasta altas horas de la madrugada. También se estableció una comunicación a quienes usan la plaza en 3 idiomas, en catalán, en español y en inglés, porque nos dimos cuenta de que efectivamente mucha de la gente que lo usaba no hablaba catalán, sino que eran extranjeros y por eso no se enteraban de las comunicaciones que se habían hecho previamente. Otra cosa importante fue que nosotros, gracias a los sensores, descubrimos que la gran cantidad de ruido se generaba en este sitio porque había estas escalinatas que invitaban a la gente a que se sentara e hiciera botellón. Al reunirse grupos muy grandes de gente, tenían que gritar para escucharse. Entonces, lo que se hizo fue instalar estos, estos espacios para colocar, estas zonas verdes, que lo que hacen es reducir el espacio que pueden usar las personas, con lo cual al ser grupos más pequeños no necesitan gritar para comunicarse. Y esto ha tenido un efecto muy interesante en las personas que viven de este lado de la plaza. Y por último, se instaló un parque infantil que podéis ver ahí, un poco para ir cambiando la cultura del parque, para que no solo sea una plaza para hacer botellón, sino también un sitio donde juegan los chicos, etc. Y os traigo aquí un screenshot para ver que después de esto el ayuntamiento sí instaló sensores oficiales y durante un tiempo convivían los sensores, los datos de los ciudadanos y los datos del ayuntamiento, que permitieron evaluar también el impacto de estas medidas en la reducción del ruido. De esta intervención, yo solo os he contado una, la de Plaza del Sol en Barcelona. Hicimos 5 en toda Europa y están recogidas en este documental que podéis ver en YouTube, que se llama Citizen Science Revolution, y ahí explicamos todo y puedes ver cómo lo hicimos, qué pasó, etc. También hay un toolkit, que es algo muy concreto que podéis usar también en Santa Cruz de Tenerife, por eso os lo traje aquí. Lo podéis descargar, bajo una licencia Creative Commons y reúne todas las metodologías que nosotros utilizamos para involucrar a la ciudadanía en estos procesos. Este framework y este toolkit lo hemos utilizado no solo en estos procesos que os he mostrado de humedades en las casas y de ruido en la Plaza del Sol, sino que también lo hemos utilizado para atacar el problema de los malos olores en las ciudades con una intervención que se llamó D-Gnosis. Era un proyecto en el que entrenábamos a las personas a oler la ciudad, a taguear estos olores con una aplicación, y se utilizaba también la información de los vientos a través de APIs, lo cual nos permitía identificar la fuente de donde provenían esos olores, para luego poder identificarlos y tener conversaciones que llevaran a cambios. Esto es muy importante porque en general el problema de los olores en las ciudades, un problema que hay es que es difícil establecer por cómo se mueve el aire, etcétera, quién lo está causando realmente, y tú necesitas tener esa evidencia para poder litigar o dialogar por lo menos. También lo hicimos con un tema súper interesante. Aplicamos una metodología adaptada para lo que es el mapeo de entornos alimentarios. El tema de los entornos alimentarios en las ciudades es algo sumamente importante. Aquí con una aplicación móvil los ciudadanos veíamos cómo, a dónde caminaban, dónde compraban la comida y cuánto pagaban por ella, y esto nos permitió entender distintos patrones alimentarios y identificar si había faltantes de algunos tipos de alimentos frescos, por ejemplo, o costos muy elevados en distintos barrios. También lo hicimos en el marco del proyecto Cities Health
para entender la correlación entre la calidad del aire, la contaminación del aire y la performance cognitiva de la ciudadanía. En este caso, los ciudadanos recibían este kit que veis aquí, o sea, co-creamos de nuevo la intervención. Fueron los propios ciudadanos que eligieron esta pregunta de investigación: ¿cuánto nos está afectando en el estrés, en la cognición, la contaminación del aire? Co-crearon este tool, este kit que veis aquí, que tenía un tubo de difusión pasiva que mide el NO2 al que estás expuesto mientras caminas, y esta aplicación móvil los iba rastreando y les iba haciendo algunas preguntas cognitivas para luego poder correlacionar esa influencia de la contaminación del aire con su performance cognitiva. Siempre nos gusta diseñar este tipo de artefactos. Aquí veis, esto se pone en la puerta de la casa para que la gente, cuando se fuera de la casa, no se olvidara del tubo. Siempre estábamos en todos los detalles para realmente hacer que estas intervenciones no sean instrumentos científicos que la gente no entiende, etcétera, sino que son herramientas que la gente puede utilizar como utiliza cualquier otra cosa, etcétera. Una cosa muy interesante que hicimos en este proyecto para realmente captar a más ciudadanos fue la de utilizar plantas de fresa para medir la calidad del aire. Aquí el ciudadano recibía una planta de fresa que tenía que poner en su maceta, en su balcón durante 3 meses, y luego cortar 3 hojitas de las más antiguas y enviárnoslas. Nosotros en el laboratorio, con un método de biomagnetización, evaluábamos la cantidad de partículas del aire que se habían decantado en estas hojitas y pudimos hacer mapas tridimensionales de calidad del aire que vimos se correspondían con los datos de las estaciones. Esto es un método sumamente económico y ecológico para implicar a la ciudadanía. Nos podéis imaginar el nivel de participación. Repartimos 5.000 plantas de fresa en distintas ciudades de España y fue algo realmente bonito y efectivo. Y por último os quería mostrar, esto también lo hicimos con la problemática del tráfico en este proyecto que se llamó WeCount, donde también usamos este sensor Telram, se llama, de código abierto, que tiene una cámara y lo que permite es contar cuántos vehículos y qué tipo de vehículo y a qué velocidad pasan por el frente de tu casa, información que se puede correlacionar con calidad del aire por el tema de las emisiones, y puede ayudar, y de hecho ayudó en Barcelona a informar políticas específicas como la regulación de la velocidad en algunas calles muy estrechas para disminuir los niveles de emisiones en estas ciudades. Entonces, ya para terminar, porque son 20 minutos y ya estoy en 20 minutos, os quiero compartir unas recomendaciones de cómo podemos activar estos procesos. Lo primero es que los datos ciudadanos son un recurso estratégico para las ciudades porque complementan los datos institucionales y porque además se hacen colectivamente y traen con sí la inteligencia colectiva y la participación ciudadana. Esto aumenta su valor. La administración pública ha de catalizar esos procesos de innovación y a través de la participación, además, también logran que las personas se sientan implicadas en la creación de políticas, y de esa manera las políticas tienden a tener mayor adherencia, porque las personas se sienten parte del proceso. Esto da legitimidad a las intervenciones urbanas. Y por último, las ciudades necesitan mayores espacios de colaboración para poder crear estos datos. No siempre las normativas que tenemos hacen que muchas veces no se pueda acceder a ciertos datos. Por ejemplo, vosotros en el plan que me compartisteis de Smart City, reconocéis que las empresas privadas, por ejemplo, que prestan servicios públicos, no siempre dan estos datos al ayuntamiento, etc. En cuestión de datos, mi recomendación es pensar en una ordenanza que permita construir un sandbox en la ciudad y de esa manera habilite la innovación. Esto, por ejemplo, es algo que Barcelona está impulsando desde Bit Habitat y creo que es una buena práctica para vosotros también. Espero que esto os haya servido, os haya interesado. He tratado de incluir cosas muy específicas y recursos que podéis usar, y estaré siguiendo la evolución de vuestro plan de regeneración urbana. Muchas gracias.
Mara Balestrini, muchísimas gracias. La próxima vez te esperamos por aquí en directo en vez de desde Barcelona y te vienes por aquí y te esperamos con los brazos abiertos. Gracias por Me habernos puesto encantaría, gracias. ejemplos tan gráficos bueno, de lo que podemos hacer. Muchas gracias.